Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Javerim. Qué bueno que estemos nuevamente reunidos. Qué bueno que estemos otra vez juntos en esto que es una fiesta preciosa, una fiesta hermosa que es el Shabbat. Y esta fiesta que no es otra cosa más que, decíamos hace rato durante la oración, la señal que puso el Señor, que puso Adonai entre su pueblo y Él. ¿Te imaginas? Tener una señal que determine que nosotros formamos parte de su pueblo, entre otras. Pero esta es una señal que marca la diferencia entre los demás pueblos y el pueblo de Adonai. Entonces, es una bendición enorme poder estar aquí, estar con nuestros hermanos a la distancia, siguiendo ya nuevamente con la práctica de cantar. Y creo que la semana pasada se escuchó bastante bien, no como quisiéramos profesionalmente, ¿verdad? Como si tuviéramos aquí un estudio de grabación, pero sí podemos cantar con nuestros hermanos y que nuestros hermanos a la distancia también se gocen. Esos chiquitines que piden el Shema, ¿no? Y que están ahí en México a la distancia y en todas partes del mundo, porque al final somos una comunidad bien grande. Somos una comunidad que está honrando al Señor, que está honrando a Yahushua a través de la obediencia. Baruch Hashem por eso. Somos su pueblo y somos su cuerpo. Somos su pueblo, somos su cuerpo, y somos quien ha decidido honrar al Eterno con nuestra propia vida. Amén. Entonces vamos a sonar nuestro shofar y vamos a cantar. ¿Vale? Gracias te damos, bendito Adonai, por la oportunidad preciosa de estar reunidos nuevamente, por estar juntos en este Shabbat, por tener fiestas cada semana, y fiestas preciosas durante el otoño y el invierno. Gracias, el otoño y la primavera, perdón. Gracias, Señor, porque eres siempre bueno. Gracias, Señor, porque nos amas y nos bendices. Queremos honrarte, Señor, todo el tiempo de nuestra vida. Queremos alabar tu nombre. Queremos hacerlo siempre y sabemos que nuestra mejor alabanza es nuestra obediencia, pero también queremos abrir nuestra boca, queremos alzar nuestra voz para decirte que eres uno, que eres nuestro Rey y que no hay otro más. En tu santo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach, oramos. Amén y amén. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Bendito eres tú, Adonai, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Baruch Shem Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Baruch Shem
Kebod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed. Saltamos, Señor. Escucha Israel, escucha Israel, Adonai uno es. Escucha Israel, escucha Israel, Adonai uno es. Escucha Israel, escucha Israel, Adonai uno es. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Amén. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Te alabamos, Señor. Bueno eres tú, Señor, porque grande eres tú, Señor. Grandes son tus obras, tus maravillas. El firmamento del cielo, Señor, anuncia tu creación, anuncia tu poder, Señor, anuncia quién eres tú, Adonai. Y dice tu palabra que si nosotros decidiéramos por voluntad propia no alabarte, Señor, aún las rocas te alabarían, Señor. Gracias, Yehoshua, porque toda la creación gime por la manifestación de quiénes son tus siervos, Señor. Toda la creación gime, Señor, por la manifestación de la redención y la restauración de todas las cosas. Gracias, Yehoshua, porque Shabbat tras Shabbat podemos recordar estas palabras, Señor, podemos agarrar fuerza de ellas, podemos saber que tú, Señor, no has desistido de nosotros, Señor, que tú no te has cansado de nuestra maldad, Señor, de muchas veces nuestra infidelidad. Te damos muchas gracias, Señor, y cada Shabbat, Señor, y cada día, Señor, al acostarnos y al levantarnos, al salir y al volver, Señor, podemos sentirnos seguros porque tus palabras, Señor, permanecen para siempre. Tu palabra dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Así que estas palabras, Señor, son eternas. Tú las dijiste, Señor, provienen de la eternidad y hasta la eternidad se seguirán celebrando, se seguirán escuchando y nosotros podremos seguir teniendo esperanza de una vida nueva, de una vida transformada y de una vida eterna, puesto que Adonai ha volteado su rostro hacia nosotros y nos ha dado de su shalom. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé shalom. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé shalom. Yevarejecha Adonai veyishmerecha. Yael Adonai panav elecha vichunecha. Yisha Adonai panav elecha veyashem lecha shalom.
Hashem es nuestro Elohim. Hashem solamente. Amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos. Recítalas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como una señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Escríbelas en las capas de tu casa y en tus portones. Cuando Hashem tu Elohim te introduzca en la tierra que te juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te asignará grandes y florecientes ciudades que tú no edificaste. Amén. 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 Baruch Hashem. Baruch Adonai. Bueno, pues vamos a continuar. Tomamos asiento, por favor. Shabbat Shalom. Muy bien. Vale. Baruch Adonai, Baruch Hashem, que ya estamos nuevamente retomando el estudio. Fíjense que pasó algo muy curioso. Vamos a tomar asiento y vamos a empezar. Que de alguna manera, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Nos fuimos de vacaciones todo este verano con el estudio de Bereshit. Porque empezamos con los bautizos, luego ya me bauticé, ahora que sigue, ¿no? Luego empezamos con esta pequeña miniserie de 3 predicaciones que fue vivir con Ruach, o vivir conforme al Ruach HaMashiach. Pero ya es tiempo de que volvamos nuevamente a retomar el estudio, que es nuestro estudio base de Bereshit. Nos falta mucho todavía, no terminamos todavía de Génesis, y es necesario que lo continuemos, y es necesario que avancemos. ¿En qué capítulo nos quedamos? ¿Alguien se acuerda? Mi Sandrita siempre se acuerda, 15. Exacto, pero mira, por ahí andaba, Después de un mes de no escuchar nada de Bereshit, está atenta. Vale, pues sí, era el capítulo 15. Y la última vez que estudiamos, la última vez que estuvimos en el estudio, hicimos del 1 al 8, ¿se acuerdan? Pero, dadas las circunstancias, el contexto y el estudio mismo, vamos a leerlo a modo de introducción del 1 al 8. Porque nos correspondería empezar desde el 9, pero vamos a leer de filo y de uno solo lo que es el capítulo 1 al verso 8. Entonces dice así, y vamos a Bereshit 15, Génesis 15. Algún tiempo después, en el verso 1, vino la palabra de Hashem a Abraham en una visión. Dijo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham dijo: soberano Hashem, ¿qué podrás darme viendo que voy a morir sin hijos? ¿Y el que está a cargo de mi casa es Eliezer el Damaseno o el de Damasco? Abraham agregó, ya que tú no me has dado linaje, mi mayordomo será mi heredero. Vino a él la palabra de Hashem en respuesta. ¿Te imaginas que Hashem te respondiese de esa forma? ¡Wow! Ese no será tu heredero. Nadie más que tu propio hijo será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu linaje. Y porque puso su confianza en Hashem, Abraham, claro está, Hashem se lo contó por justicia. ¿Te imaginas? O sea, que en realidad lo que está diciendo aquí es que Abraham creyó. Habíamos explicado ya en el estudio pasado que no se trataba de incredulidad, inclusive vimos el tema del propio
Gedeón, ¿no? Y el tema de algunos otros que habían tenido ahí como un poco de incredulidad, pero que el Señor no lo toma como una incredulidad que le deshonre, sino como la forma natural del ser humano en su condición caída, ¿no? Entonces le dijo: yo soy Hashem, que te saqué de Ur, de los caldeos, de la tierra de los caldeos, para asignarte esta tierra como posesión. Y él dijo: Adonai, Hashem, ¿cómo sabré que voy a poseerla? ¿No? Hablábamos, ¿se acuerdan de Zacarías? Cuando estaba ahí que el Espíritu Santo, bueno, no, perdón, no el Espíritu Santo, había venido Gabriel, Gabriel, y se le había presentado y le había dicho, ¿no? Su nombre será Juan. Y que él dijo: ¿y cómo sabré que es mi hijo? ¿No? Imagínate nada más, ¿no? Entonces él quedó mudo. Y vimos que esa corrección no fue para otra cosa, sino más que para dar gloria a Dios. Porque al momento en el que el niño nació y él puso su nombre, su voz, ¡pum!, volvió a salir. Su garganta se abrió, sus labios volvieron a articular y volvió a decir palabras. Y lo primero que hizo fue decir el nombre del niño y después bendecir a Dios. Todos se dieron cuenta que era para la gloria del Señor eso. Entonces, aún con eso y con esta incredulidad que nos marca y que nos distingue, es que es increíble, pero es así porque nosotros inclusive cuando estamos buscando que sea el Señor quien nos guíe, el Señor quien nos lleve, y decimos: Señor, cierra puertas o abre puertas, o Señor, que yo pueda darme cuenta que la puerta se cerró en mi nariz, tanto que me tronó la nariz y hasta sangre me salió, ¿no? Quiero estar seguro, Señor, que lo que estamos haciendo es de parte tuya, o lo que voy a hacer va en consonancia con tu escritura. ¿Y qué sucede cuando el Señor nos muestra? Ay, Señor, ¿será que sí? O sea, ¿será que esto es algo que tú me estás mostrando? No, siempre hacemos así. Es más, el Señor te dejó ver no solo la nariz, sino hasta los labios. Te rompiste con la puerta que se cerró y tú... Pero yo quería. Pero es que se veía tan bien. ¿No será que el Señor está más bien intentándome decir otra cosa? Así somos, ¿no? Y Abraham no es la excepción. Es un ser humano común y corriente. Y aquí es en donde comienza nuestro estudio de hoy, ¿no? En Bereshit 15, en el verso 9. Y él respondió, el Señor respondió, pero fíjate, como una respuesta a lo que Abraham le está diciendo. ¿Cómo sabré, Señor? ¿Cómo me daré cuenta? ¿Cómo podré estar seguro que esto va a ser así? Y el Señor le dice: vale, vamos a hacerlo no a tu modo, sino al mío, pero con alguna de esas costumbres que tú conoces. Y entonces él respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años y una tórtola, ¿no? Una tórtola y una ave joven. Él lo trajo todo esto, Abraham, y lo cortó en 2, o sea, lo partió a la mitad, cada animal, poniendo en cada mitad frente una de la otra, pero no cortó el ave. Vamos a poner un pinchito ahí, No cortó el ave. Vamos a ver ahorita cosas muy interesantes. Es que es raro, ¿no? Porque no cortó el ave. Ay, es que es tan pequeñita. Un ave la cortas con unas tijeras, con un machete, la cortas a la mitad. Pues es como se hace el pollo, ¿no? Lo cortas medio pollo y bye. Pero no lo hizo. Y esto tiene una razón de ser. Y les pongo yo aquí como comentario que en la antigüedad, para sellar un pacto, se realizaba una ceremonia muy peculiar y de mucho valor. De hecho, hay quienes aseguran que esta es una costumbre hitita, ¿no? Se traían animales mismos que mataban y debían ser partidos justamente por la mitad. Se partía al animal transversalmente, desde la cabeza hasta la cola, dejando los animales ya partidos en 2 partes, una de cada lado. Mientras que la sangre de estos quedaba como un charco en medio, entre los dos. O sea, esto era una fiesta, era un pacto de esos de nivel, ¿no? Mientras que la sangre de estos animales estaba ahí en medio.
Los que participaban de dicho pacto o trámite, porque se hacía más bien para cerrar algo que tenía que ser inquebrantable, no era solo un pacto de apretón de manos, no era solo un pacto de un papelito que firmamos. Este pacto va a marcar en lo espiritual las cosas que estamos diciendo. Las van a zanjar, ¿entiendes? Entonces, los que participaban de dicho pacto o trámite, como mejor preferamos verlo, tenían que pasar por medio de los animales y manchar sus ropas de la sangre de estos, de la sangre de la muerte del sacrificio de estos dos animalitos. Uno de cada lado. Mientras cada uno pasaba por en medio de los animales sacrificados, sus vestidos quedaban manchados por la sangre y tenían que decir: que así me se ha hecho, escucha esto era duro, que así me se ha hecho si no cumplo con mi parte del pacto. ¿Qué está diciendo? Que a mí mismo se me parta a la mitad, como se partieron estos animales, si es que yo no cumplo la parte del pacto. Estaba comprometida la vida misma de la persona a través de este sacrificio, a través de este pacto. Porque no era un sacrificio, no se estaba levantando un sacrificio ni para Elohim, ni en el tiempo de los hititas o de quien haya sido que empezó esto, hacia ningún dios. Esto era un pacto, ¿no? Que tenía implicaciones tan profundas que iba de por medio la vida misma de quien lo llevaba. Ojalá y empieces tú a cavilar en tu mente por qué Hashem está haciendo esto. Ojalá empieces a cavilar en tu mente cómo es que el Señor está obrando a partir de este momento con un propósito y un fin. Ojalá, ¿no? Mi esperanza es que ya empieces tú a decir, es que ahora entiendo, ¿no? Entonces, significando que este pacto era un pacto, como les acabo de decir, de vida o muerte. Un compromiso que no se podía romper ni quebrantar. Una vez que pasabas por en medio, una vez que te manchabas de sangre los pies, la ropa, ya no había otra. Shabbat Shalom. Ya no había otra. Ya la única que había era cumplir con el pacto. Les pongo yo aquí que Hashem está haciendo un pacto con Abraham que tendrá implicaciones de la misma forma. Tendrá las mismas implicaciones, las mismas responsabilidades, ¿no? Y hay una diferencia entre el pacto normal de los hombres y este. ¿Y este será cuál? Que este tendrá implicaciones eternas. Porque ¿quién lo está llevando a cabo? El Eterno, Hashem mismo. Entonces, imagina que esto es un pacto irrompible, inquebrantable, una alianza que el Señor está haciendo con Abraham. Y tú te vas a dar cuenta que en este pacto no hay dos participantes. Ahorita, conforme vayamos avanzando en el texto, te vas a dar cuenta que el único que participa en este pacto es Hashem. Es el Señor. Los participantes de este pacto quedan unidos por la sangre derramada. ¿Vale? ¿El pacto con quién lo está haciendo? Con Abraham. Y aunque no participe Abraham, el pacto es para con Abraham. Abraham, ¿qué representa en este momento dentro de este pacto? Al pueblo. Al pueblo, así es, la iglesia, claro. Porque su iglesia no es otra cosa más que su pueblo. No existen dos cosas diferentes. No existe la iglesia y el pueblo y la iglesia, y aparte Israel. Nada. Uno solo, la comunidad de los creyentes. Todo aquel que esté bajo la norma y legislación del Eterno, ¿no? De Yehoshua HaMashiach, de Hashem Yehoshua. Ok, entonces, pero en este pacto solo Adonai pasa por el medio de los animales. Solo él. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho partícipe a Abraham de este pacto dentro de la manera de actuar en el pacto, ¿qué hubiera significado esto? Si Abraham hubiera participado del mismo pacto que Hashem, ese pacto no sería un pacto perfecto.
Ya de ahí, para empezar, sería un pacto imperfecto, porque participaría dentro de ese pacto alguien imperfecto, como lo es Abraham. Ni siquiera se llama todavía Abraham, como para decir, bueno, ya el Señor le cambió el nombre. No. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque vamos a poder ver la connotación escatológica que tiene esto. El futuro de la humanidad está marcándose por este sello de este pacto. Este pacto que se va a hacer aquí. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Cómo sabré, Señor? Vale, ¿quieres saber? Ahí te va el pacto. Un pacto que selle la relación entre Hashem y los suyos y su pueblo. Porque, ojo, sí es cierto que este pacto no es para con toda la humanidad. Entendiendo lo siguiente, ¿Yehoshua murió por todos o solamente por unos cuantos? Yehoshua murió por todos para dar la oportunidad de ¿qué? De que todo aquel que se arrepintiera, creyera y tuviera vida eterna, o sea, entrara en el pacto, fuera sellado por el nuevo pacto. Pero ¿qué pasa si tú decides no entrar en el pacto? Fíjate cuán misericordioso y amoroso es el Señor. Siempre hemos dicho aquí, ¿no? Dios no creó robots. Hashem no es una fábrica de humanos con programaciones o que puedan ser reprogramados, aunque sí se pueden ser reprogramados también mentalmente en esta tierra. Hombre, nada. El Señor lo que está buscando es que en nuestra propia voluntad y de manera voluntaria, muchas gracias, ¿no? Vayamos delante de Él. Entonces, ¿por qué digo que no es para todos este pacto? Porque sí es verdad que funciona para todos, pero no todos van a estar ahí. Lamentablemente. ¿No? Entonces, solo Él, Hashem, está asumiendo, ¿no? El coste completo y la responsabilidad y todo lo que conlleve este pacto, siendo Él el único que participará del mismo. En la acción de hacerlo, pero no en el resultado. Porque el resultado del pacto es el sello que está haciendo Hashem entre Él y Abraham, que representa a lo que será el pueblo de Dios. Porque acuérdate cuál es la promesa. De ti saldrán naciones, reyes. Voltea al cielo. ¿Ves las estrellas? ¿Puedes contarlas? Señor, es medio complicado. Pues así será tu descendencia. Y si hace un pacto para con Abraham, está haciendo un pacto para con los que vengan a través de Abraham, de la descendencia de Abraham, exactamente, ¿no? En Levítico, cuando Adonai da la ley a Moshe, enseña cómo llevar a cabo el sacrificio por el pecado con respecto a las aves, y por eso les dije que pusiéramos un pinchito ahí, ¿no? Bueno, antes que nada me estoy brincando un poco de los comentarios que puse y quiero hacerlo porque es importante, ¿no? Él asumió y cargó con toda la participación del pacto y las consecuencias de esto. Este es un pacto que es profético y, como dije hace un rato, escatológico, que mostraba el pacto que Adonai rectificaría y dejaría en claro posteriormente en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario sucedieron cosas como las que sucedieron ese día con Abraham. Hubo derramamiento de sangre y hubo uno al que no partieron. Por eso el pinchito y lo importante de entender por qué el ave no fue cortada a la mitad. ¿Se le torció el pescuezo? Pues sí. ¿Se le cortó para desangrarla? Sí. Y te vas a dar cuenta que la ley dice que no se le tenía que arrancar la cabeza. Solo se le cortaba para desangrar al animal. Pero era íntegro. Fíjate, vamos a leer cómo se hacía el sacrificio en Levítico con respecto a las aves. Y es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Y cuando pasamos por Levítico, y vayamos a pasar por ahí, lo volveremos a comentar porque ya lo hemos visto en la parashá. Es muy interesante e increíble
las formas en las que el Señor hace las cosas tan perfectas. Fíjate, Vayikra o Levítico, capítulo 1, y vamos a ir al verso 14 y leeremos hasta el 17. Perdón. 1. Capítulo 1 y vamos a ir al 14. Y dice: si su ofrenda para Hashem es una ofrenda quemada de aves, escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. Casualmente es lo mismo que le pide que traiga el Señor a Abraham, ¿no? Le quitará el buche con su contenido y lo arrojará al lugar de las cenizas al lado oriental del altar. Ojo, el quitarle el buche no significa que le arranque la cabeza, sino que en otras versiones ni siquiera dice que le quitará el buche. En otras versiones dice nada más, le retorcerá la cabeza, ¿no? Y desangrará al animal, ¿ok? Dice, el sacerdote lo abrirá por entre sus alas, sin romperlo, sin despedazarla, y la convertiré en humo sobre el altar, sobre la madera que hay en el fuego. Otro elemento muy curioso es que hay madera, ¿ok? En el fuego. Es una ofrenda quemada, una ofrenda encendida de olor grato a Hashem. Yo imagino al sacerdote. Le tuerce el cuello, le corta el cogote para que salga toda la sangre, porque no debía permanecer ni la sangre en el animal. Y después, ¿qué hace? Lo descuartiza y lo hace piezas, ¿no? Los muslitos y las pistolitas, no. Lo agarra completo y dice que lo abre de las alas para ponerlo al fuego, ¿no? Si te das cuenta, tampoco el sacerdote corta por la mitad al ave, les pongo yo aquí, sino que la abre de las alas y la pone en el fuego donde está la madera para ser consumida. La figura de un ave abierta por sus alas no puede para nosotros pasar desapercibida. ¿Cuál es la figura de un ave abierta por sus alas? Claro, es que es un ave abierta. Tú abres el ave, que no fue roto ninguno de sus huesos, más que fue muerta y desangrada. En la profecía también dice que no debe ser roto ninguno de sus huesos. Ninguno de sus huesos, ahorita vamos a ver, ¿no? Pero si pones retorcerá la cabeza. ¿Mande? Retorcerá la cabeza. Sí, hombre, pero acuérdate que cuando tú le retorces el cuello de un ave no es como la de uno. El ave nunca has visto que se duerme con la cabeza al revés. Realmente lo que está diciendo es que desnuca el animal, ¿me entiendes? Lo mata. Pero no le está arrancando, o sea, no le va a cortar los huesos, no le va a arrancar la cabeza, ¿no? Tal vez lo descoyuntará, porque es lo que hace, se descoyunta, se desconecta de la cervical del animal, el cerebro, y por eso pues muere, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí podemos ver un poquito más de la fidelidad y de la misericordia del Señor, porque había personas que no podían permitirse un carnero, un cordero, una oveja. Hombre, esa es otra de las cosas muy importantes que no puse aquí y que gracias por comentarlo, brother. Entonces, cuando dice el Señor, ¿no? Que aprendan de mí, que soy manso como una paloma, Manso. que sean astutos como las serpientes. Claro. Entonces, él mismo se asemeja a esa paloma. Claro. Cuando descendió también la paloma, ¿no? El Ruach HaKodesh en forma En la figura. de una paloma. Entonces, al ver nosotros de qué forma es la cual tenían que sacrificar ese paloma o tórtola, podemos ver, Wow. Mashiach está para los pobres. Exactamente. Fíjate, todos los animales se rompían en pedazos y se ponían en el fuego. Inclusive para este pacto del que estamos hablando, se parten a la mitad. Pero solo el único animal que podía llevar, el que no tenía nada, el que era más humilde, ¿no? El que no tenía para llevar un becerro, ni un cordero, podía llevar el más pobre. Y entonces lo que dice David es exactamente como debe ser. Sí, claro, para el pobrísimo, el que estaba en condición ya de ¿cómo se llama? De calle, como dicen aquí, ¿no? De indigencia, por decirlo así, lo único que te debía llevar es una efa de harina, que era la minjá, ¿no? La ofrenda de harina. Que la propia madre de Yeshua presentó ella
Eso es algo bien interesante. La propia Miriam, cuando presenta el sacrificio por Yehoshua, ¿qué lleva? Unas aves. Porque no tienen dinero, porque no son ricos, ¿no? Entonces, nos debe dejar muy claro que Yehoshua no vino para dejar un estatus de solamente el que tiene dinero entra en el reino de los cielos, que ese era el pensamiento y forma que tenían los judíos. Por eso cuando le dice al joven rico, ¿no?, que lo deje todo y el joven rico se va muy decepcionado, dicen, ¿quién podrá? Dicen los que están ahí, entonces, ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? Porque quien tenía dinero era quien podía pagar sacrificios. Y quien podía pagar sacrificios era quien tenía, pues, comprada. Qué lógico, ¿no? La forma de entrar a la presencia del Señor. Pero el Señor con esto está partiendo todo esquema. No es necesario que tengas dinero. No es necesario. Porque yo estoy muriendo en la cruz de la forma como esa ave, que era sin quebrarse sus ¿cómo se llama? Sus huesos, y era entregada en sacrificio, ¿no? Les pongo yo aquí. Es muy significativo que tanto en el sacrificio de Levítico y en el pacto de Abraham, esta ave no es partida, sino solamente desangrada y muerta. Salmo, fíjate, les pongo yo antes, nuestro Señor y Rey Yehoshua en el madero, no se le rompió ninguno de sus huesos. Pero sí fue desangrado, muerto. Hasta la última gota. Salmo 34:20 dice, Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo será quebrado. O se le quebrará. Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera lo que estaba escrito. No quebrarán ni uno de sus huesos. ¿Qué significativo esto? El pacto del Señor con Abraham apunta a una sola cosa. Es el pacto perpetuo. Por eso cuando al día de hoy en una iglesia o en una denominación determinada o en la Reforma sobre todo, te dicen, sí, es sobre todo en la Reforma, que existe un nuevo pacto que elimina el pacto anterior, ¿no? No lo renueva, no lo hace más fuerte, sino que lo quita y entonces genera otra nueva forma, ¿no? Ya es la iglesia y es el pueblo. Y este pacto nuevo es para con la iglesia. No está ahí, no existe. Porque estamos viendo que desde el principio el Señor marcó las pautas del pacto, ¿no? A través de derramar su sangre nos dio salvación y entrada en su presencia. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo, después de hacer la paz, ¿mediante qué? Derramar su sangre en el madero. De hecho, también, por ejemplo, el hecho de la profecía que dice que ninguno de sus huesos será quebrantado, hay que también entender que la Torá de Adonai es el mismo cuerpo de Yehoshua. Claro, entonces, claro. Cuando dice que ninguno de sus huesos será quebrado, le habla acerca de que quien ha recibido a Yehoshua, claro, ha recibido su cuerpo. Y ha recibido la Torá y la instrucción que no va a ser abolida, ni quitada, ni quebrantada. Fíjate cuántos niveles de que él mismo no vino aquí a abolir. Claro, cuántos niveles de entendimiento y de profundidad en el conocimiento tiene una sola idea en la Escritura. Claro, y gracias por aportarlo, porque en realidad es cierto. La Torá misma, Yehoshua mismo es la Torá. Y esos huesos, o eso que no iba a ser roto ni quebrantado, era la Torá mismo. Porque Él no vino a abolir, ni quebrar, ni quitar ninguno de los mandamientos de la misma. Amén. ¿No? Es increíble cómo el Señor nos muestra su obra de redención ya desde ese mismo pacto. Ahí empieza. Qué increíble, qué precioso, ¿no? Digo, la obra del Señor empezó desde Bereshit 1. La verdad. Pero se nos hace ya tangible. ¿Cómo lo sabré? Dice Abraham. Ahí está. Un pacto perfecto, eterno, y un pacto que no será quebrantado, ¿no?
Se dice la Escritura que él mismo ya estaba destinado a venir antes de la fundación. Claro, hombre, claro. Desde ahí, desde antes de que fueran creadas todas las cosas, había redención ya. Y quiero decir una cosita que escuché de alguien, que yo creo que es una pregunta que si no lo decimos todos, pues la gran mayoría, ¿no? El por qué el Señor permitió, o sea, creó todo y permitió que el mal estuviera ahí, porque es como, nos creó a Adán y Eva y puso ahí el árbol con el fruto que no se podía coger, ¿no? Y escuché a un arqueólogo que es cristiano y dijo, ¿quién pagó el mayor precio? Claro, que aunque también hay un poco de una visión no tan clara con respecto o el planteamiento de decir el Señor puso ahí el árbol, ¿no? No, pero tú haces una pregunta que la mayoría de las personas, sobre todo las que no creen, quiere culpar al Señor, ¿no? O sea, claro, Él fue el que hizo y por qué lo hizo, ¿no? Exacto, entonces el claro. cristiano dijo, ¿y quién pagó el mayor precio? O sea, ¿quién pagó el mayor precio? Claro. ¿Fuimos nosotros o fue Él, claro. el madero? O inclusive nosotros no pagamos absolutamente nada, ¿no? Él fue quien pagó el precio completo. Y entonces dice nuestro texto 11, verso 11 del capítulo 15 de Bereshit, dice, que es nuestro texto base, las aves de rapiña venían sobre los cadáveres y Abraham los espantaba. ¿Qué representa las aves de rapiña? Es muy interesante también eso. ¿Por qué hace la mención de que las aves de rapiña venían? No dice que los lobos, no dice que las fieras, porque olía sangre, ¿no? Sino que las aves de rapiña. Y es que en la Torá, las aves de rapiña se interpretan siempre como oposición, quien se opone. ¿Quién es el que se opone? El enemigo, al final, ¿no? El que se opone ante lo que está por suceder. El que se opone para evitar que pudiese suceder. ¿No? Pero claro, habría una oposición. Y esta oposición es evidente de quién parte, de quién venía, el enemigo. Pero nada podía hacer. Porque quien estaba haciendo este pacto no era un par de hombres comunes y corrientes. Ni siquiera iba a participar Abraham del pacto, más que solamente como parte del beneficio del pacto. Era Hashem mismo. Cuando el sol, dice el 12, estaba por ponerse, le vino un profundo sueño a Abraham y un terror grande y oscuro bajó sobre él. ¿Y qué significaba que tuviera este miedo profundo, ¿no? Este sueño profundo no es que se quedara dormido, ¿sí? Sino que tuvo una visión. En la realidad, Abraham tuvo una visión que le llenó de terror. O sea, igual se quedó dormido. Y dentro del sueño, él vio y se le mostraron cosas. Lo que da a entender es que vino un mal, un terror grande y oscuro bajó sobre él. Sí, pero ojo, no, entendamos lo siguiente. Cuando dice que estaba al ponerse el sol, vino un profundo sueño a Abraham y un terror grande y oscuro bajó sobre él. Claro, pero no es como que se acercó el enemigo a aterrorizarlo o un mal cayó sobre él. No, lo que él vio en la visión fue lo que le aterrorizó. Es lo que se podría interpretar como un mal que iba a venir sobre lo que él estaba mirando en la visión. Porque tú vas a ver ahorita por qué lo digo y vas a darte cuenta por qué tuvo terror y miedo. ¿Cuál era la visión? Y le dijo a Abraham, sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya, primero que nada. Y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. ¿Qué vio Abraham que le aterrorizó? Lo que vio fue Egipto. Lo que vio, lo que iba a suceder a su descendencia. Lo que vio fue ver a los suyos esclavizados. Es más, hay quien asegura, bueno, es que ya sabes que los sabios del pueblo judío se avientan muchas cosas muy interesantes. Muchas de ellas pueden ser ciertas, muchas no, pero ellos aseguran que cada animal que se partió fueron en función a los cautiverios que tuvo Israel. Babilonia, ¿no? Egipto, los propios romanos.
Eso no lo dice la palabra. Pero los sabios judíos aseguran que así era, ¿no? Lo que yo sí entiendo y lo que estoy mirando es que el Señor es claro y le dice, tu descendencia será extranjera. Y ya una vez que sea extranjera, serán oprimidos y esclavizados por 400 años. Le dice la cantidad de tiempo inclusive, ¿no? Abraham está siendo testigo de la profecía que marcaría el inicio de lo que será en el futuro el pueblo de Israel. ¿Cuándo inicia el pueblo de Israel? ¿Cuándo es cuando inicia el pueblo de Israel? Cuando Abraham recibe la promesa y tiene a Isaac. Ahí es pueblo de Israel. Ahí no hay pueblo. Ahí es Abraham y la promesa y su descendencia. Y cuando Isaac tiene a Jacob, tampoco. Y cuando Jacob tiene a sus 12 hijos, y ahí están los 12 hijos, con sus mujeres y todo el rollo que se avienta, ahí es pueblo todavía. Realmente se convierte en el pueblo del Señor cuando salen de Egipto y en el monte Sinaí el Señor les entrega ¿qué? La legislación de lo que será ser un pueblo. Que el Señor le cambie el nombre a Jacob y le llama. Claro, inclusive le cambia el nombre. ¿Se dan cuenta? ¿No? Para determinar que allí comienza. Ahí comienza y ahí empieza lo que será el verdadero pueblo del Señor. La descendencia de Jacob sí que será el pueblo de Dios. Pero fíjate cómo le cambia el nombre, pero no es sino hasta que reciben en el monte Sinaí las tablas y la legislación que no se considera el pueblo como tal. El pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Porque solamente eran los descendientes de Jacob, ¿no? Que crecieron en suma importancia para el egipcio a tal grado que dijo el misrita, los empezamos a matar porque si no, nos conquistan. Eso es otra cosa, pero eran los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel. Y después te vas a dar cuenta que después del pacto, ya el Señor ya no vuelve a decir más, le dice a Israel, Israel y a Jacob, Jacob. ¿No? Está mostrándole quién y cómo será esclavizada su descendencia por un pueblo malvado, ¿no? Por un pueblo idólatra, como eran los egipcios o los misritas. Hechos 7:6 dice, además Elohim le habló diciendo que su descendencia sería extranjera en la tierra, ajena, donde los reducirían ¿a qué? A la esclavitud y los maltratarían por 400 años. Hechos 7:7 dice, y añadió Elohim, pero a la nación a la que ellos van a servir, yo la juzgaré, que es la parte que viene ahorita. Después de eso saldrán y me servirán en este lugar. El verso 14 de Levítico dice, de nuestro texto base, de Levítico, de Bereshit 15, dice, pero yo ejecutaré juicio sobre la nación a la que ellos le sirvan. Eso, bueno, ya quita un poco el terror de Abraham, ¿no? Y al final saldrán libres con una gran riqueza. O sea, ¿te das cuenta que esto ya lo sabían? Ellos sabían que sucedería. Ellos sabían que sucedería. Claro, no sabían cuándo ni cómo. Por eso tal vez era muy complicado que para el pueblo que entró a Israel, a Egipto, teniendo como gobernante a Joseph, hombre, con el mejor lugar de Misraim que les dieron, ¿no? Goser, ahí está la mejor zona. ¿Cuándo iban a imaginar ellos? Hombre, claro. Pero fíjate nada más. También los querían un poco lejos, era algo aberrante para los egipcios. Claro, bueno, ok, sí. Claro, ¿no? Ahora, recordemos que el gobierno egipcio que está en ese momento no es un gobierno egipcio tradicional, ultraortodoxo, sino que más bien son los famosos, ¿cómo se llaman? El gobernante que estaba era un Ixo, ¿no? Y los Ixos no eran egipcios por naturaleza, adoptaron todas las costumbres,
las tradiciones, porque derrocaron al gobierno que estaba en su momento, y era Ixo el gobierno que estaba en ese momento. De hecho, tú te das cuenta que después que muere este gobernante, o este Paró, o ¿cómo se llama? Faraón, el pueblo egipcio borra por completo de la historia lo que había sucedido antes, porque no se consideraba egipcio lo que había pasado antes. El gobierno Ixo no se consideraba como un gobierno correcto o un gobierno que tuviera, ¿cómo se llama? Valor para ellos. Y tú te vas a dar cuenta que desaparecen todo lo que tiene que ver con ellos. Pero ¿cuándo iban a imaginar ellos que al entrar a Egipto se iba a cumplir esta profecía? Hombre, ¿también se ve todo esto? Hombre, y los egipcios no son lo que decían con este gobierno que hay, pero nunca tomaron en cuenta que el gobierno tradicional, ultraortodoxo egipcio retomaría el control. Y ahí es cuando sube el siguiente Paró, ya no es Ixo. Y por eso aborrecen a todos los que no sean egipcios. Y por eso, con la mano en la cintura, ¿qué hace? Maten a todos los bebés. A las mujeres indígenas. Esas las vamos a usar. Qué locura, ¿no? Pero a todos los bebés, mátenlos. Yo ejecutaré juicios sobre las naciones, sobre la nación a los que ellos les sirvan, y al final saldrán libres con una gran riqueza. Hashem, a través de este pacto, está dejando un precedente precioso de sacrificio, amor, servicio, que será rectificado como sombra de este primer pacto con Abraham, pero en la figura misma de él disminuyéndose, deshaciendo, o sea, no despreciando, sino despojándose de su majestad, en la figura de un hombre, para venir a morir en la cruz, como Yehoshua HaMashiach. Porque la libertad de la que está hablando aquí es en más de un nivel de entendimiento, ¿no? Cuando dice, yo los libraré, no serán más esclavos de quien los tenga presos. ¿Qué va a suceder cuando Yehoshua vuelva? La naturaleza caída, presos del pecado, presos de la condición rota que hoy tenemos, vamos a ser libres, liberados. Y entonces podremos sabernos el pueblo del Señor conforme lo que Él quiere que sea, ¿no? Fuimos hechos conforme a su imagen, pero todavía no tenemos la semejanza. Y la semejanza vendrá ¿cuándo? Cuando seamos restaurados en el último día. Y entonces dice que lo podremos mirar cara a cara. ¡Wow! Es impactante. Esa sí es semejanza. Podremos vernos panim, panim, cara a cara con Él. Entonces, tiene más de un grado o un nivel de profundidad en el entendimiento esto que estamos leyendo, ¿no? Niveles de conocimiento. El único que pasó en medio de estos animales sacrificados fue Él, fue Elohim, siendo Él en su totalidad quien cargaría con la responsabilidad de dicho pacto. El único que manchó sus vestiduras de sangre, para que se entienda, al pasar por en medio de los animales, fue Hashem. ¿Qué hizo Yehoshua? Sí que manchó sus vestiduras de sangre. El 15 dice, de nuestro texto 15, de nuestro capítulo 15, en cuanto a ti, irás con tus padres en paz, serás sepultado a una edad avanzada, ¿no? Con gozo y alegría. Qué bien, ¿no? Qué bueno es que te puedan decir, conforme al final de tus días, no te preocupes, mijo. Vas a terminar en paz, con shalom, cumpliendo el propósito. Propósito cumplido, vas a durar un largo tiempo, una edad avanzada. Qué maravilla, ¿no? Propiamente Abraham está escuchando de parte del Señor, como parte de este pacto, que él tendrá una buena vida llena de confianza y llena de shalom, ¿no? Inclusive si queremos ponernos a
encontrar mucho más profundidad en esto, podríamos también. Abraham es quien representa o representará al pueblo. Y será un pueblo que durará hasta el fin de los días del Señor, hasta que seamos transformados. Fíjate lo que dice Bereshit o Génesis 25, 7 y 8. Este fue el lapso total de la vida de Abraham. Aquí ya es Abraham. Ya le cambió el nombre al Señor. 175 años. ¡Wow! Y Abraham exhaló su último suspiro, muriendo en una edad bien avanzada, viejo y contento. ¿Qué significa viejo y contento? Completo. Vigoroso, en shalom. Y se unió a sus parientes. Eso es lo que estamos buscando. ¿O no? Vivir y llegar al fin de nuestros días, cuando el Señor nos diga, ya te toca, pero completos, vigorosos. Por eso estamos cuidando, ¿no? Nos decíamos ayer en matrimonios, cuidando el templo que el Señor nos ha dado, ¿no? Para que podamos llegar así, como llegó Abraham. ¿Tenemos todo para hacerlo? Claro, el Señor nos lo ha dado todo. Nosotros somos los que vamos en contra y destruimos nuestro cuerpo. Con tanta patata frita, Guillo, hombre. No, es real. Ya, qué bueno, ya estás dejando la patata, lo sé. Con tanta gaseosa, con tanta cosa. Guía. No. Eso estoy trayendo aquí para que todo se acabe aquí. Y dice el 16. Y regresarán aquí en la cuarta generación, porque la maldad de los amoritas no se ha completado aún. Hashem le prometió a Abraham que su descendencia, aun cuando padecería del cautiverio y la esclavitud por 400 años, ellos regresarían y ejecutarían los planes del Eterno. Pero fíjate, les pongo yo aquí, cómo mucho tiempo después, cuando estén por llegar a esta tierra, el Señor les advierte, o le advierte a Israel, sobre la razón y fundamento del por qué la poseen, pues el Señor ya había prometido esto mismo a Abraham. Deuteronomio o Devarim 9, 5 les dice, y va a sonar feo lo que vamos a leer. Devarim 9, 5, Deuteronomio 9, 5. Y va a sonar feo, pero es real. No es gracias a tus virtudes y a tu rectitud que podrás poseer esta tierra, sino que es por causa de las maldades de ella que Hashem, tu Elohim, está desposeyendo estas naciones delante de ti, conforme a la promesa que le había dado a Abraham. ¿Te das cuenta? 400 años antes. Y con el fin de cumplir el juramento que hizo Hashem a tus padres, Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Te das cuenta cómo no hay casualidades en el Señor? Es que el pueblo de Israel fue esclavizado fue casual, no es casualidad nada. Y después el pueblo llegó y conquistó la tierra y hizo lo que hizo, no por casualidad. El 17 dice, cuando se puso el sol y se hizo muy oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha llameante que pasaba por entre las mitades. Ahí ya está empezándose a ejecutar ¿el qué? El pacto. ¿No? ¿Quién estaba pasando por el medio? Si fuéramos emocionales y rapiditos de prendernos en lo escatológico, es Yehoshua, claro, ¿no? Como en tantas doctrinas y en tantos lugares se enseñan, ¿no? No es así. Es el Malach de Hashem. ¿Qué es un Malach? ¿Se acuerdan qué es un Malach? Un Elohim. ¿Qué es un Elohim? ¿Se acuerdan? Porque Elohim no solamente se le llama Elohim, nuestro Señor. ¿Qué es un Elohim? Ángel enviado. Un mensajero. Pero un Elohim, cuando dicen el Elohim del Señor fue, ¿qué es un Elohim? Ya lo hemos enseñado eso, pero vamos a volver a decirlo. Un Elohim es todo aquel que porta las intenciones
la forma y la razón por la que el Señor quiere que se ejecute en la tierra. ¿Cuántas veces vino Yehoshua a la tierra? Una sola vez y para siempre, ¿no? Este Elohim no es otra cosa más que el que cumple y lleva el propósito de Hashem, ¿no? En esta tierra, la manifestación. Este Elohim representa al propio Adonai, pero no es Adonai. ¿Tú sabes lo que representa y significa que el Señor se despojara de su deidad? Se despojara de su gloria, gracias, de su gloria, para convertirse en la figura de uno como nosotros, que no era un hombre, sino uno como nosotros, porque si hubiera sido un hombre con la misma genética de un hombre, estaría descalificado para hacer el sacrificio perfecto. ¿Tú sabes lo que representa el haber dejado la gloria? Eso se le conoce con una sola forma, y es: el Señor se humilló hasta lo sumo. ¿Cuántas veces crees que el Señor se ha humillado? No más que una. Por eso no podemos pensar, que cuando dice el ángel del Señor, este es Yehoshua. Claro, está ahí Yehoshua. Me da mucha risa en las series bíblicas, que es lo único con lo que no estoy muy de acuerdo. Y es que cada que aparece un Elohim, un Malach, que se convierte en un Elohim del Señor, le ponen la figura de Yehoshua, ¿no? El que actuó como Yehoshua en otras series es el que aparece ahí como para que tú identifiques y digas, mira, es Yehoshua. Pues está torcido, está mal eso, ¿no? En la realidad sí que es Hashem. Y sabemos que Hashem es Yehoshua, pero no en la figura de Yehoshua, porque Yehoshua vino una sola vez y para siempre. Entonces viene este Malach y pasa por en medio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que este Malach está haciendo las veces de la representación del Señor mismo, ¿no? Y entonces, en ese momento, el pacto se sella, queda completo. No es Yehoshua quien está haciéndolo, es el Malach, el Elohim de Hashem, el que está pasando por el medio. Que es lo mismo, aquí no hay más validez. Siempre que ves que se manifiesta, cuando llega y habla con Abraham, ¿se acuerdan? Los 3 hombres. Dice que se queda uno con ellos. ¿Y con quién es con quien se queda hablando él? Con un Elohim, que es un representante solamente del Señor en la tierra, ¿no? Y aunque resulte muy apetecible y muy romántico este asunto de que Yehoshua fue quien caminó por en medio, no fue así. Esto es sombra y figura solamente de lo que será cuando el Señor venga, ¿no? Y entonces sí se ejecute la confirmación de este pacto que el Señor hizo, ¿no? El 18 dice, en aquel día Hashem hizo una alianza con Abraham diciendo, a tu linaje le asigno esta tierra, desde el río de Misrayim hasta el gran río, el río Perat. Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? ¿Qué dijimos cuando empezamos a leer de cuando se partían estos animales a la mitad y después pasaba por el medio? Que ese era un pacto que no podía ser, ¿qué? Roto. Que lo único que podía hacer si se rompía este pacto y no se cumplía era que tenía que morir alguno de los dos, porque este era un pacto que era inquebrantable. Y decíamos que este pacto tenía una diferencia muy grande con la de los seres humanos, porque este pacto es eterno, porque quien lo estaba realizando era el Eterno. Entonces, cuando le dice que a tu linaje le asignó esta tierra, yo luego pensé y dije, ¿y por qué no Israel en algún momento, bueno, hace muchos años, en la ignorancia de no conocer la Torah, ¿por qué no se quedaron con un pedazo de tierra más pequeño? ¿O por qué no desistieron? Pues no, porque esto era una promesa y se había hecho bajo pacto y juramento. ¿Entiendes? El 19 dice, e incluye el territorio de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas. ¿Se acuerdan que no son los refaitas, no?
que eran los mismos estos filisteos, ¿no? Los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Y Hashem, ya como comentario, cumplió con su parte, pero no solo de hacer que Israel poseyera la tierra, sino del cumplimiento del pacto completo en la figura, como ya dijimos antes, de nuestro Señor y Salvador, Yehoshua HaMashiach, que volverá en su segunda venida a sellar definitivamente el cumplimiento de esta promesa que Adonai le hizo a Abraham, o Abraham en ese momento todavía, perdón, y nos compete también a nosotros como pueblo de Israel. El día de hoy Perdón, tenemos la promesa de Canaán. Como muchas personas piensan y pagan sus vuelos y dejan sus tierras y se van a búsqueda de la promesa, de la tierra prometida. Claro. Al final nosotros, a los que nos ha amanecido, a los que hemos creído en el mensaje del Evangelio, sabemos que la promesa con la cual nosotros estamos esperando, que es la misma que está esperando el pueblo, es una tierra donde vuelva a haber una democracia. Exactamente. Porque acuérdense que la tierra de la que se está hablando, acuérdense que toda la Torah tiene niveles de conocimiento, de entendimiento. Y en los primeros niveles vamos a encontrar lo que se dice textualmente, pero tenemos que ir mucho más profundo. Y siempre vamos a encontrar, ¿cuál es la tierra prometida para nosotros? Israel, como dice David. No. Y David mismo dice, no, no es eso. ¿Quién es Sión? ¿Cuántas veces lo hemos ya comentado? La Nueva Jerusalén, la celestial. No se trata de la tierra que está ahí. Claro, lo que permitió el Señor es que se ejecutaran las veces para que nosotros tuviéramos el entendimiento claro de lo que se va a ejecutar en el futuro, ya no en la tierra, sino en el nivel mucho más alto, más profundo. El autor de los Hebreos dice en el Salón de la Fama, ¿no? En Hebreos 11. Que obedecieron al Señor y vieron su vida y vieron por el Señor, no pudieron ver la promesa que les había prometido. Cumplida, ¿no? El final. ¿Pero cómo? Si vivieron en Canaán. Claro, fíjate qué interesante, ¿no? Es cierto, ellos estuvieron en Canaán, ellos vivieron en la tierra prometida y aún así dice que no vieron o no obtuvieron el cumplimiento de la promesa. Pero ¿cómo? Si estuvieron ellos en la tierra prometida. Sí, pero es que no iba por ahí. Era una sombra. Era la sombra solamente de cosas que estaban por venir, mucho más elevadas y eternas. Hebreos 6, del 13 al 20 dice, porque cuando Hashem le hizo la promesa a Abraham, y esto es algo que es muy interesante, escuchen esto por favor, porque vamos a entender mucho más el por qué no participa Abraham de la misma promesa. Porque cuando Hashem le hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo, verdaderamente te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres, cuando juran, lo hacen por uno superior a ellos. Y una vez impuesto el juramento como garantía, ya no hay más que discutir. Por eso, como Elohim quería demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, ¿juró por quién? Lo garantizó jurando por sí mismo, en un juramento. Así, por dos actos inmutables en los que es imposible que Elohim mienta, los que hemos venido a Él en busca de refugio, tenemos un poderoso aliciente para aferrarnos de la esperanza que se nos pone delante. El 19 dice, esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida, segura, firme, que penetra hasta dentro del velo. ¿Se acuerdan? ¿De qué velo está hablando? Del Mishkan, ¿no? El tabernáculo donde nadie podía entrar. Y ahora, con toda suma confianza, podemos entrar al trono de la gracia.
donde entró Yehoshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, siempre según el orden del Melquisedec. Interesante, ¿no? No en un orden levítico. Nuestro Señor cumplirá, ya les pongo como comentario final, a cabalidad su promesa y volverá para terminar lo que un día selló en ese pacto. Vivamos seguros y confiados, pues el Señor no se olvida de sus promesas y mucho menos dejará sin cumplir su pacto que juró por sí mismo, donde pasó Él y nadie más en medio de esos animales que habían sido cortados en dos partes. Y si aún no viene, muy importante, no pienses que ya se quedó dormido o se está demorando, como piensan muchos incrédulos. Ay, si el Señor ya se olvidó. No he escuchado tantas veces decir eso. Está demorado porque entonces tal vez no le interese su pueblo, ¿no? Se ha retrasado. No. Piensan que ya vino. O muchos piensan que ya fue y ya. Somos los que restaron. No, sino que esto es lo que hay. No, yo ya escuché a gente... Mira, fíjate, eso está peor, ¿eh? Que ya pasó y nosotros fuimos los que nos quedamos en su rapto, ¿no? Hombre. Que eso es el infierno. Que eso es el infierno, claro, ok. Vale, mire. Bueno. O el milenio, ¿no? Segunda de Pedro, con eso terminamos, 3:9. No es que el Señor se retrase en cumplir lo prometido, como algunos piensan. Es que tiene paciencia con ustedes y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan, dice mi versión, pero es real, procedamos al arrepentimiento genuino, ¿no? Hagamos labor de evangelistas. Hagamos que este sacrificio muchos más lo conozcan, que este pacto sellado que será completado cuando el Señor venga, muchos más tengan participación de ello. Hagamos verdaderamente labor de evangelistas con suma responsabilidad para que cuando el Señor venga, seamos muchos más los que nos encontremos con Él en su segunda venida. Buenas nuevas. Son las buenas nuevas. Son noticias buenas. En tiempos muy malos. malos. Hagamos y llevemos el Evangelio a quien lo necesita. Amén. Terminamos con esto. Shabbat Shalom a todos. A la distancia les mandamos un abrazo fuerte y nos vemos a las 5:30 para el segundo tiempo, para la Haftará. Amén. Shabbat Shalom.